Amados, Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a iniciar con la lectura que corresponde al día de hoy. Como habíamos iniciado ya el día de ayer, este plan de lectura en 1 año y medio por 20 minutos diarios, todos los días de 11:10 a 11:30 de la noche a través de Facebook. Bien, vamos a iniciar con la lectura del día de hoy para luego hacer algunos comentarios respecto a la lectura de hoy y algunos alcances de la lectura del día de ayer, que bueno, el tiempo nos quedó un poco corto. Sí, vamos a proceder a dar lectura. La lectura del día de hoy corresponde a Génesis capítulo 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. El huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Formación de la mujer. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre, y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Hemos dado lectura al libro de Génesis en el capítulo número 2. Y voy a hacer un
un pequeño resumen, ¿sí? Y dar algunos alcances que el día de ayer, pues, por razones del tiempo, nos quedó un poco corto. El día de ayer leímos Génesis capítulo 1, y en el libro de Génesis capítulo 1 encontramos ciertos puntos que deben ser importantes, que los tengamos en cuenta, que los aprendamos y también que los guardemos en nuestro corazón. En primer lugar, Génesis inicia hablándonos del principio. ¿Y de qué principio nos habla Génesis? El principio ciertamente es el principio de lo que nosotros conocemos, pero hay que tener en cuenta de que Dios no tiene principio ni tiene fin, porque Dios es el eterno. Por consiguiente, si Dios es el eterno, no está sujeto al tiempo. Si la Biblia, bien es cierto, se sitúa en un tiempo, pues es el tiempo en el cual el universo ha sido creado, ¿sí? Pero sin embargo, ya presenta a Dios mismo se presenta. Dios no está interesado en mostrarnos más allá de lo que Él ha establecido en su palabra. Por consiguiente, Dios se muestra a sí mismo como el preexistente, como el autoexistente, pues Dios siempre existió y tenemos que recordar que Dios siempre existirá, ¿sí? Él es el principio y Él es el fin. Entonces Dios no está ubicado en el tiempo, sino el tiempo está dentro de Dios mismo. Ese es un punto importante que debemos recordar, tener en cuenta, que ya el día de ayer no lo mencioné por un poco de tiempo. Otro de los puntos que debemos recordar y tenerlo claro es acerca de la creación. Dios habla sobre su creación, y esta creación Dios crea los cielos y la tierra, pero esta creación, estos cielos y la tierra estaban sin orden y estaba vacía. Esta creación sin orden y vacía no significa que Dios haya hecho esto en desorden, ¿sí? Sino que debe quedar bien claro, porque existen versiones, como por ejemplo la Reina Valera, que podría malinterpretarse, porque habla de la tierra desordenada. Sin embargo, cuando se traduce como desordenado, realmente quiere decir sin orden, ¿sí? No desorden de algo que está improvisado o desbaratado, sino sin orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ordenaría en estos días, ordenaría y llenaría aquella tierra, aquellos cielos que estaban sin orden y vacío. Entonces esta creación sin orden y vacía va a tener que tener un orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Por consiguiente, Dios lo va a ordenar. Y lo que hace Dios es ordenar en 3 días y luego llenarlo en los días posteriores. Entonces Dios va a ordenarlo primero y luego lo va a llenar. Día 1 separa la luz de las tinieblas, ¿sí? Un hecho importante, para que el día 4 pueda llenar. ¿Y cómo lo llena? Con el sol, la luna y las estrellas. El día 2 Dios separa las aguas, el cielo y el mar, para que el día 5 Dios llene con las aves, los peces, los animales marinos, ¿sí? Los monstruos marinos, como menciona la Escritura. El día 3 Dios junta las aguas, ¿sí? Para separar el agua de la tierra, ¿sí? Y se produzca la vegetación. Esto sucede el día 3, ¿sí? Dios ordena las aguas, ordena la tierra, ¿sí? En el día 3, y en el día 6 Dios va a llenar esta tierra con los animales de la tierra y con el hombre, como lo final, ¿no? Y la obra cumbre, digamos, de su creación. Entonces estos puntos deben estar bien claros dentro de lo que hemos ido revisando, ¿sí? Dentro de lo que vamos viendo. Y cabe mencionar también algunos puntos más, ¿sí? Que ya no lo hemos podido ver, pero que considero que son importantes para poder aperturar Génesis. Verso 4 dice: vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Palabra vio, ¿sí? Significa que Dios tiene plena conciencia de su creación, ¿sí? Él vio. Dios ve con satisfacción esta obra que Él está creando, esta obra creadora. Dios contempla su trabajo y Dios mismo se complace, se satisface de sí mismo, de Él mismo.
Vio Dios que la luz era buena. Buena es la primera aquí en el texto y evalúa la obra creadora. Indica la alta calidad de la obra y de la excelencia moral de Dios mismo. Dios no ha hecho absolutamente nada sin una razón o un diseño. Es decir, todo lo que Dios hace es bueno, todo. Entonces no entendamos como que Dios no sabía que su obra era buena, ¿no? O sea, y vio Dios que era bueno. O sea, no es que Dios no sabía que su obra era buena. Porque recordemos que todo lo que Dios hace tiene una razón, tiene un diseño, tiene un propósito. Entonces el universo físico es un lugar bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es quien lo ha hecho, ¿sí? Entonces todo lo que nosotros podemos ver es bueno porque Dios es quien lo hizo. Y separó Dios. Dios separa, Dios divide, en el verso 4, dos reinos, la luz de las tinieblas, el día y la noche. La luz de las tinieblas, entendemos que la oscuridad es la ausencia o la privación de lo que es la luz. Recordemos que todavía el sol no ha sido creado. En el verso 4, estamos todavía en el día 1, ¿sí? El sol todavía no ha sido creado, porque esto va a ser creado en el cuarto día. Sin embargo, Dios es luz y esto está vinculado al carácter mismo de Dios, ¿sí? Por eso Dios separa la luz de las tinieblas. Ahora, Dios no depende de su creación. Eso tenemos que tenerlo claro, porque Él puede hacer luz sin sol, ¿sí? Muchos se preguntan, pero ¿cómo es de que Dios separa la luz de las tinieblas y en el día 4 recién Dios va a crear el sol? Pues tenemos que tener bien claro que Dios no depende de su creación, ¿sí? Entonces, así como Dios podría difundir el evangelio sin ayuda de ningún ministro, de ningún hombre, ¿sí? Dios podría convertir las almas sin que usted o yo pudiéramos predicar. Entonces, Dios es Dios y Él puede hacerlo absolutamente todo porque Él es todopoderoso. Entonces aquí en Génesis vamos a ver uno de los grandes atributos de Dios, que es que Dios es todopoderoso, ¿sí? Entonces podríamos decir de este verso 4 que Dios contempla su propia creación, que es tan maravillosa, ¿sí? Si Dios mismo contempla su propia creación, pues nosotros como hombres, como seres humanos, deberíamos estar maravillados de las obras de Dios. Y así como la luz separa las tinieblas de una forma muy notable, cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, también va a irradiar esa luz admirable que nos va a separar de las tinieblas, esas tinieblas en las cuales se halla nuestro corazón cuando estamos sin Cristo, pues Dios es luz en sí mismo. Y el verso 5, que es el siguiente, de manera de reflexión estoy tomando estos dos versos para concluir el capítulo 1. Debemos recordar que y llamó Dios, dice, a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Los nombres no están en vano, ¿sí? Todo lo que la Escritura habla específicamente respecto a nombres tiene una razón, tiene un porqué y es evidentemente que el Espíritu Santo lo aclara por alguna razón específica, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la palabra no tenga ningún error, ¿sí? Porque Dios es Dios y Dios es perfecto. Por consiguiente, no debe existir ningún error y toda palabra, todo nombre, toda mención es para algo. Entonces aquí Dios está separando algo, está nombrando algo. Primero separa la luz de las tinieblas y luego lo nombra, ¿no? Separar y nombrar son actos de dominio, es decir, Dios está sobre esa creación, ¿sí? Dios está sobre aquello que Él está separando, que Él está nombrando, ¿sí? Eso nos muestra la supremacía, lo todopoderoso que es Dios. También podríamos decir que el día y la noche pues son del Señor. Eso tenemos que recordarlo también. Si bien es cierto, hay una separación entre el día y la noche, pero el día y la noche son del Señor. Recordemos que nosotros tenemos que meditar en su ley de día y de noche, ¿sí? Eso debemos de tenerlo también siempre en cuenta y justamente ahora estamos meditando en la ley del Señor en la noche, pues debemos hacerlo de día y de noche. Cuando menciona y fue la tarde y fue la mañana un día,
se utiliza el término hebreo yom, y es uno de los puntos en los cuales hacemos mucho énfasis cuando hablamos de Génesis. ¿Por qué razón? Porque la ciencia trata de decirnos que estos 6 días de la creación y que el séptimo día que Dios reposó, no fueron 6 días calendarios, 6 días de 24 horas o 7 días de 24 horas, sino que fueron millones o billones de años. A lo cual nosotros como creyentes, y tomando la escritura y la referencia de la misma escritura, encontramos que no pasaron millones ni billones de años, sino que la escritura muestra que Dios, como el Todopoderoso, creó todo en 6 días de 24 horas. Y la palabra yom en hebreo, que significa o que quiere decir la parte iluminada de un periodo de 24 horas, un periodo siempre refiere a un periodo de un día, un periodo de 24 horas, y los judíos contaban desde la puesta del sol, es decir, de la tarde, ¿sí?, hasta la otra puesta del sol. O sea, no contaban el día como tal vez nosotros lo contabilizamos, sino lo contaban desde la tarde, ¿sí?, hasta la mañana. Por eso que vemos ahí como el verso dice, y fue la tarde y fue la mañana un día, ¿sí? Porque esa era la forma. Recordemos que Génesis fue escrito en hebreo, por consiguiente esto era la ley para los judíos, fue escrito para ellos, para los judíos, por consiguiente está dentro del contexto histórico también de los judíos, ¿sí? Y los judíos contabilizaban de esta manera, de puesta del sol hasta la otra puesta del sol, es decir, de atardecer a atardecer, eso era un día. Entonces, primero fue la tarde, ¿sí? Primero fue la noche, la oscuridad, y luego fue la mañana. Después de la noche está la luz, ¿no? Así también podemos decir que nosotros, pues primero fue la oscuridad en nuestra vida, pero después está la mañana, ¿no? Viene el amanecer y viene esa luz a nuestras vidas, ¿no? Con eso podría concluir lo que refiere a lo que es Génesis, capítulo 1. Y respecto al capítulo 2, que nuevamente nos va a quedar el periodo un poco corto, pero podríamos ver algunos puntos específicamente dentro del capítulo 2. En el capítulo 2 se menciona que Dios reposó el séptimo día, ¿sí? Dios reposó, de esa manera concluye. Ya había mencionado que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, sino que esto ha sido puesto para que nosotros podamos de alguna forma entender mejor la escritura, y nos ayuda mucho para estudio, para la lectura, ¿no? Porque podemos referenciar y decir Génesis capítulo 1, versículo 10, por decir, ¿no? Si no tuviésemos esa herramienta sería un poco complicado, pero gracias a Dios por la bendición que tenemos de poder fácilmente encontrar los textos, pero no fue escrita en ese modo, ¿no? Entonces, por eso que el capítulo 2 inicia el capítulo, los primeros versículos, los 3 primeros versículos, haciendo la conclusión del párrafo anterior, ¿sí? Y eso es una evidencia justamente de que la Biblia pues no fue escrita en ese modo, sino que esto ha sido dado para nuestro estudio ya por otros hermanos posteriormente. Bien, entonces se menciona ahí que Dios bendijo este séptimo día, lo santificó, ¿sí? Y en ese día Él reposó de la obra que Él había hecho. Luego nos hace un resumen de alguna forma de lo que es la creación y nos menciona algunos detalles aquí importantes, ¿sí? Voy a tomar solamente algunos antes de poder terminar. El Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no había ningún arbusto, y nos vamos hasta el verso número 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos aquí algo interesante, la ternura de Dios para poder formar al hombre, ¿sí? Algo muy tierno del carácter de Dios. Forma al hombre y le da el aliento de vida. Si bien es cierto, los animales de la tierra también fueron formados de la tierra, pero no tuvieron el aliento de vida. Sin embargo, al crear al hombre, Dios lo forma, pero también
tiene el aliento de vida otorgado por Dios. Algo muy especial que solamente fue entregado al hombre. Y podríamos ver en esta formación pues que Dios actúa como el alfarero, ¿sí? Dios planta un huerto, ¿no? En el verso 8 Dios dice, el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Dios lo forma, ¿sí? Forma al hombre y lo pone, establece un lugar para que él pueda habitarlo, ¿no? Qué interesante, Dios ha organizado toda esta creación, Dios ha ordenado todo para colocar al hombre allí para que pudiera disfrutar de esta creación, ¿no? Ya habíamos dicho que el hombre no fue creado como un bebé, ¿no? El hombre fue creado ya como un hombre. Las plantas no fueron creadas como semillas, sino ya fueron plantas para que el hombre pueda ya disfrutar de esa creación que Dios había puesto. Y verso 9, Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, bueno para comer. Qué interesante, ¿no? El interés de Dios en las cosas hermosas, las cosas bellas, ¿no? Definitivamente vemos ahí que estos árboles eran agradables, ¿no? En Reina Valera dice el árbol era deliciosos a la vista, ¿no? Entonces es interesante cómo se resalta aquí la belleza. Pero no solamente la belleza, sino también lo práctico de esta belleza. Si bien es cierto, eran agradables, hermosos a la vista, pero también eran buenos para comer, ¿no? O sea, cómo hay esa parte de Dios de ver lo hermoso, pero al mismo tiempo también que eso hermoso es algo práctico, es algo funcional, ¿no? Qué interesante. Mañana más tarde vamos a ver posteriormente que Dios, los utensilios que se utilizan, los mobiliarios que se utilizan para el tabernáculo, por ejemplo, ¿no? Todo es algo muy bello, muy hermoso, ¿no? Pues siempre se buscaba la excelencia, lo hermoso, pero también recordemos que también tenía un carácter práctico. Dios le da al hombre, si bien es cierto, este lugar para poder habitarlo, pero también existe una restricción. En el verso 17 encontramos esa restricción. Dios, verso 16, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios le entrega todo, pero hay una restricción, ¿sí? Una sola restricción, la cual el hombre no pudo cumplir, ¿sí? Y bueno, eso es lo que vamos a ver ya en el capítulo 3 el día de mañana. Todo el desenlace de lo que sucede, ya entra en escena Satanás, y como hasta aquí en el capítulo 2 vamos a encontrar la perfección de toda la creación de Dios. No había muerte, ¿sí? Todo estaba creado para que el hombre pudiera disfrutarlo, pero vamos a ver en el capítulo 3 muchos detalles. Quizás nos quede muy corto realmente el capítulo 3 porque es uno de los capítulos claves de todo Génesis. Pero concluiría con eso, ¿no? Dios le da una restricción al hombre, una sola restricción, el hombre no la pudo cumplir. Y en los versículos siguientes, del 18 al 25, ya encontramos la formación de la mujer, ¿no? Algo interesante aquí. Dios los creó varón y hembra a la imagen de Dios, ¿sí? Y esto es importante aclararlo antes de cerrar, que no existe, mucha gente piensa que Dios es un Dios machista, ¿no? Porque subordina a la mujer, ¿no? Cuando se dice la mujer fue ayuda idónea, ¿no? Esa ayuda idónea muchas veces es malinterpretado por muchas personas. Consideran de que es como que la mujer es inferior o muy subordinada. Sin embargo, la palabra, este término ayuda idónea en la escritura muchas veces refiere a Dios mismo como la ayuda para Israel. Dios refiere este mismo término para Él mismo. Entonces, no refiere en ningún momento a algo subordinado, porque más bien la escritura menciona que a imagen de Él mismo fueron creados varón y hembra, los creó. ¿Sí? Si bien es cierto, tienen roles distintos, funciones distintos, hay un orden, ¿sí? Pero recordemos
de que son iguales ante el Señor, pero tienen o cumplen una función o un rol diferente, ¿no? Un rol como varón y un rol como mujer, cada uno. Verso 24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Esto menciona efectivamente cómo es el diseño de Dios, cómo Dios lo creó, ¿no? Evidentemente, pues la homosexualidad no está aquí por ningún lado, ¿no? Dios los creó hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios establece este orden, Dios establece el matrimonio, Dios es quien ordena esto, ¿no? Entonces no hay algo que pueda romper lo que Dios ha establecido aquí en su palabra. Pues recordemos de que esto es algo natural, Dios así lo estableció, así lo puso. Entonces todo aquello que no sea o que sea antinatural, pues definitivamente no está dentro del corazón o el propósito de Dios. Entonces de esta manera concluiríamos el Génesis capítulo 2 y hasta el día de mañana, que continuaremos con el Génesis capítulo 3. Dios les bendiga.